La epístola a los Efesios. Vamos a tratar de cerrar esta noche con esta epístola. Hay mucho por aprender. Hemos ido aprendiendo poco a poco acerca de esta epístola, pero esta noche queremos cerrar y si Dios permite, pues vamos a hacerlo para luego entrar al estudio de Filipenses. Pero vamos a iniciar Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 20. Vamos a buscarlo, por favor, búsquelo en su Biblia, y si no trajo Biblia, procure andarla, y si no, le van a poner también ahí el texto bíblico. La cosa es que busquemos leer palabra. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 14 en adelante. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedir al Espíritu Santo que me guíe. Clamo al Espíritu Santo que ponga las palabras que deba de decir y que cierre mi boca para que no diga lo que no tenga que mencionar. Toma en cuenta, Señor, cada una de las cosas que queremos enseñar para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, la semana anterior empezamos a leer desde el versículo 10 y hablamos de que Pablo dice a los que están en Efesios que deben de fortalecerse en el Señor, pero la manera de fortalecerse en el Señor es tomando toda la armadura de Dios. Le expliqué un poquito que la imagen de donde toman la armadura de Dios, Pablo está pensando en la armadura de los romanos, porque los romanos era un imperio, tenía los mejores soldados y eran los mejores vestidos. Y entonces Pablo hace una referencia de cómo el creyente debe ir preparado. Los gentiles y los judíos sabían lo que significaba ser un soldado. Un soldado romano era un soldado que estaba bien vestido. No iba con pedazos de armadura, no iba con pedazos de casco, no iba descalzo, iba preparado para la guerra. Pues Pablo toma esta figura y nos pide a nosotros, los creyentes, que nos revistamos de toda esa armadura. Yo lo simplifiqué un poco la semana anterior y la anterior, porque la semana pasada tuvimos campaña, y les decía a usted que la armadura del creyente eran tres cosas. ¿Alguien se acuerda? No, yo sé que no se acuerda, ¿verdad? Se lo voy a recordar. Eran tres cosas: la oración, ¿qué más? El ayuno y el congregarse. Resumido, pues, esa armadura. Y le decía yo que la oración, ¿qué es la oración? Le dije, una plática privada con Dios, donde no cabe nadie más. Una plática privada con Dios. Cuando usted está hablando algo de interés con alguien y un hijo suyo o alguien llega a meter su cuchara, ¿usted qué le dice? No estoy hablando con vos. ¿O nunca lo ha dicho? ¿O se lo han dicho a usted un par de veces? No estoy hablando con vos. Si la platiqué, ¡ay, qué pésimo! Es que no estoy hablando con vos. Pues la oración es una plática directa con el Señor. Y es una plática privada, hermano, donde usted está hablando directamente con Dios, donde no caben otros, donde usted expone su necesidad, donde usted agradece a Dios Padre por enviar al Hijo a que Jesús pague un precio por nosotros. Entonces hablamos de esa armadura de Dios. La oración es importante, ¿sí o no? Claro que sí, hermano, porque es una plática con el Señor, es una plática privada, donde no cabe nadie más, donde usted está hablando con el Señor, donde usted está exponiendo su caso, donde usted está agradeciendo, donde usted encomienda todo aquello que va a ser su día a día. Y luego hablamos de ¿qué? La otra parte de la armadura, del ayuno. Hablamos que cuán importante es el ayuno, hermano.
porque el ayuno va a ayudarme a doblegar nuestra carne. Los ayunos debemos de entender que no son con el interés de, hoy sí, con este ayuno que voy a hacer, voy a doblegar a Dios para que me dé el milagro que yo quiero. Por ejemplo, usted ha visto en las cárceles, ha escuchado que hacen huelga de hambre, ¿sí o no? Los presos lo hacen. ¿Y por qué hace una huelga de hambre un preso? ¿Para qué lo hacen, hermanos? Para presionar. ¿Y por qué? Porque si un preso se muere de hambre dentro de la cárcel, significa que toda la comunidad internacional va a señalar ese gobierno. Entonces dice el preso, no como de forma voluntaria, para presionar por ciertas cosas que normalmente este recurso lo utilizan más que todo gente política. Sin embargo, reos comunes en un tiempo, en otros lugares, también en nuestro país, lo han hecho, con el interés de que le mejoren las condiciones y todo eso. Ahora, no es el ayuno que nosotros deberíamos de practicar. Le voy a hacer de ayuno lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para que Dios me dé la casa que estoy pidiendo. No digo que no se pueda, como no. Y yo sé que Dios me la va a dar. Tranquilo. El ayuno del creyente, es decir, yo quiero doblegar mi carne para que me quite el mal carácter. Como 3 o 4 ayunan para eso. ¿Alguien ayunaría por el mal carácter? Pero del marido, dice. Ni siquiera el suyo, pues. Yo estoy orando para que Dios le quite el carácter, ¿no? Es algo personal. El ayuno me va a servir a mí para, por ejemplo, las personas que les cuesta hablar sin groserías. Usted le puede decir, Señor, ayúdame para que la lengua sea chicharrón. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, el ayuno es para doblegar la carne, ¿ya? No digo que no podemos poner en ayuno nuestra familia, una provisión, ¿cómo no? Pero principalmente debe ser para que seamos mejores personas. Luego hablamos de lo siguiente, oración, ayuno y ¿qué más? Ojo que Pablo dice, de toda la armadura de Dios. El congregarse es importante, amado. Ay, Dios. Nadie dijo amén, qué malos son. El congregarse es importante. Nunca va a ser lo mismo verlo en televisión, nunca va a ser lo mismo verlo en la casa. Claro, si está enfermo, si vive lejos, pero hay veces no nos congregamos simplemente por comodidad, hermano. Porque, pues sí, ¿verdad? Hoy no tengo ganas, porque el transporte. Y hermano, ponemos una serie de pretextos. El día domingo Dios me permitió estar en Ciudad Crediza con el pastor Corcio en su 16 aniversario. Y él estaba dando todo un resumen de todo lo que la iglesia como había formado y todo eso. Y saludaba a una familia que tienen desde que él empezó ahí en Ciudad Crediza de congregarse con él. Y esa familia vive en Comasagua. ¿A dónde queda Comasagua? En La Libertad, ¿verdad? ¿Está cerquita de Ciudad Crediza? No. Y dice, ¿y saben lo mejor? Que son los que más temprano vienen. Amén. Imagínense el esfuerzo. ¿Usted cree que en Comasagua no hay otras iglesias? Claro que sí. Ahora, ellos, no digo que usted tenga que hacerlo, no. Por eso hay iglesias locales. Pero por lo menos se mira la intención, el deseo de congregarse. Y él decía algo que es bien cierto, que normalmente a las iglesias los que llegan más tarde son los que viven cerca. ¿Sí? Cerquita viven los más tardistas. Pero por lo menos se congrega. Hay otros que nunca se congrega. Entonces, para terminar el tema de la armadura de Dios, oración, ayuno y congregarse. Amén. Ahí estamos. Luego expliqué un poquito el versículo 14, estad pues vuestros firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Es decir, él hacía referencia a que los judíos, por la ropa que llevaban, se la amarraban para poder correr, estar presto, porque si no se recogían el sobre todo, ellos se podían tropezar, se podían maniar, como decimos ahí, con la ropa y caerse. Entonces dice, hay que estar preparados, hay que estar listos, y eso es con la justicia. ¿Por qué con la justicia? Porque Dios es un Dios de justicia. Si a usted lo acusan de algo y usted no ha hecho nada, la justicia, es decir, Dios mismo le va a defender, porque usted está preparado con la verdad. Ahora,
Sigamos adelante. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio, es decir, estar listos para presentar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hay que entender, hermano, que el que más nos va a querer atacar es el enemigo. Amén. Es el enemigo. Ahora voy a ir terminando esto para poder darle como un cierre a lo que es el estudio de Efesios. Dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos cómo apagamos los dardos del enemigo. Con toda la vestidura de Dios, es decir, con ayuno, con oración, con ayuno, el hecho de congregarnos, porque la palabra de Dios me fortalece. El escudo, ¿para qué? Para que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es decir, el diablo siempre va a querer botarnos a través de una enfermedad. Usted venimos saliendo de una campaña muy bonita de fe, y de repente el lunes le llegó un problema, y de repente el martes le llegó otro, y dice, pero si acabamos de estar hablando de fe y de convicción, porque el diablo está interesado en desanimarlo, porque el diablo le quiere decir a usted que nunca va a poder. Y mire, hermano, si algo estoy seguro yo, que tal vez en esta vida terrenal tengamos problemas, pero allá en el cielo con el Señor vamos a estar bien. Entonces yo tengo que tener una fe y tener esa alegría de mi salvación. Entonces siga leyendo, dice la Biblia en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos defiende a nosotros? La palabra de Dios. Ojo con esto. Cuando usted sienta, ¿cuál es la insistencia en la lectura bíblica? Porque cuando usted sienta que el enemigo le está atacando, Dios siempre le va a dar un versículo bíblico. Si usted lee la palabra, cuando llega una enfermedad, ¿qué versículo se le viene a la mente? ¿Perdón? Salmo 103:3. ¿Qué dice, hermanos? Ay, Dios. Él es el que sana todas las dolencias. Y eso por decirle uno, pues. Dice allá en Jeremías 33:6 que Él traerá sanidad y medicina. Y así podemos hablar una cantidad de textos bíblicos. Por eso es importante leer. ¿Cuál es mi espada? La palabra. Porque cuando yo leo la palabra y usted ve las vidas de los grandes hombres de Dios, nos encanta el capítulo 11 del libro de Hebreos, en los primeros versículos, ¿verdad? Pero al final de los versículos dice que algunos no alcanzaron, amén de su buen testimonio, no alcanzaron a tener bendición aquí. Pero ellos están esperando algo mejor allá en los cielos. Ahora, ¿qué me está diciendo Pablo? La palabra es la que nos edifica, hermano. Usted quiere estar fortalecido para enfrentar cualquier problema, aliméntese más de la palabra de Dios. Escuche lo que la palabra tiene para usted, porque la palabra siempre nos va a fortalecer. Ahora, siga leyendo. Dice, orando, ¿en qué, hermano? En todo tiempo, dice. Es decir, teniendo una plática privada con Dios, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ojo, ¿por qué Pablo aclara y dice en el Espíritu? Porque Pablo miraba las costumbres de los fariseos. ¿Cuál era la costumbre de los fariseos? Orar para que los vieran en voz alta. Gracias, Señor, porque no soy igual que aquel de pecador, ¿verdad? No, tiene que ser una oración para con Dios, no para que mostrar que yo lo hago. Dice, miren, velando en ello, dice, orando en todo tiempo y con oración y súplicas en el Espíritu. Porque cuando usted está orando en el Espíritu, usted no está pendiente del otro. Usted no está orando para que el otro lo escuche. Usted no está orando para que el otro diga, este hermano es espiritual, casi levita de santidad. No, ¿o no? Oh, si ese hermano casi le salen alas por tanto pollo que come. Pero Pablo habla de la verdadera unidad con Dios. Y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Pablo dice, señores, pidan por cada líder, por cada pastor, porque los santos, ¿a quién se les llamaba santos? Allá en el libro de Apocalipsis, ¿a quién le llamaban santos? A los pastores de la obra. Entonces Pablo dice, oren por todos los hombres santos que andan predicando la palabra, pónganla en sus oraciones. Y luego dice, y por mí, dice Pablo. Pablo necesitaba las oraciones. ¿Sabe que el pueblo cristiano evangélico debe orar por sus líderes? ¿Debe de orar por sus pastores? Porque uno como líder está en el ojo del huracán y somos tan humanos como usted, roncamos como usted.
No, usted no ronca. Usted respira con pasión. Entonces, tenemos que aprender a orar por nuestros líderes. La palabra de Dios nos manda, por ejemplo, a nosotros orar por nuestros líderes políticos, por nuestros gobernantes, nada más, no a dar opiniones, hermano. ¿Y usted qué opina de esto? Nada. ¿Qué hace? Orar para que Dios le dé sabiduría a nuestro gobernante, punto. Amén. Entonces usted debe de orar por nosotros. Usted debe aprender a orar por los líderes. Aquí dice Pablo, y por mí, a fin, dice, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿qué dice? Con denuedo el misterio del evangelio. ¿Y cuál es ese misterio develado? Que en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Entonces Pablo dice, oren por mí para que tenga la facilidad de palabra. Porque no es fácil, hermano. Para uno el pastor es un poquito complicado. Aquí porque es la congregación que usted me conoce, tenemos afinidad, yo me siento en casa porque estoy en mi casa, pues aquí me siento bien, a ustedes les veo, les conozco a algunos de vista, sé quién se duerme, quién no, quién habla, quién no, a quién le llaman a cada rato, a quién no, uno aprende, ¿verdad? Me siento, pero llevo unas congregaciones difíciles, hermano. Amado, y Cristo vive. Nadie dice nada, hermano. No, es difícil. Pablo dice, pídanle a Dios para que tenga las palabras, para que tenga el denuedo, la facilidad de expresar el evangelio, porque el problema es que el evangelio hay que tener cierta facilidad para enseñarlo. ¿En qué sentido? Que no nos podemos ir demasiado elevados. El evangelio consiste en las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo nos salvamos? Por creer en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Es nuestro redentor. ¿Y qué es el que nos redime? ¿Y qué es el que nos redime? El que paga por nosotros el precio que nosotros teníamos que pagar. El problema es que cuando ya lo complicamos mucho, y Pablo dice, Señor, yo quiero denuedo, a modo que lo puedan entender los judíos como los no judíos, los que son estudiados como los que no son estudiados. Entonces dice Pablo, dice el 19, y por mí, dice, está pidiendo oración, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo está claro, dice, yo quiero hablar del evangelio, nada más. Yo no le puedo venir a hablar a usted de política. Es más, yo no le puedo venir a hablar a usted, y si usted se recuerda, yo les estaba contando que en los tiempos del COVID, ¿verdad? En el 2020, encontré pastores que yo conozco, que sus temas eran cómo cuidarse del COVID, cómo cuidar las medidas del COVID. Hermano, a mí, yo no soy doctor, no estoy en el área médica, para eso estaban los doctores, el gobierno hizo una gran campaña de información. Yo tengo que venirle a hablar de Jesús, tengo que venirle a hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo tengo que hablarle de Dios, nada más. Sí, uno puede dar información porque vivimos en el mundo, pero yo no le voy a decir, hermano, esta noche Moisés Urbina dijo que no iba a llover. Y según Moisés, y empiezo a hablar solo de clima, para eso pongan las noticias, pues. Tampoco, sí molestamos un poco con los equipos de fútbol, pero yo no estoy interesado en venirle a decir cuántos seguidores tiene Messi, cómo le va en el Inter. O sea, no digo que no me guste, ¿cómo no? Pero eso no me interesa venir a explicar. Y Pablo dice, señores, yo quiero dar a conocer con facilidad el ministerio del evangelio. Y dice algo interesante. Y orar por mí, dice en el 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el denuedo el ministerio del evangelio. Aún Pablo tenía temor de hablar lo que no debía. Créame que en lo personal yo me cuido mucho y le digo, Señor, dame sabiduría. Yo no quiero ir a hablar ni de política, no quiero hablar de temas que no tengan que ver con Jesús, que no tengan que ver con la vida del creyente, y no crea que no tengo mis puntos, mi posición política, no crea que, no, también leo, escucho, veo entrevistas, pero eso Dios no me ha mandado a hablar de eso aquí. Me ha mandado a decirle a usted que el único camino es Jesús. Entonces uno debe tener claro, y Pablo lo pide. Ahora, véalo el siguiente. Dice el 20, por el cual, dice Pablo, soy embajador, ¿en qué, hermanos? ¿Por qué dice que es embajador en cadenas, hermano? Porque estaba preso. Porque estaba preso. ¿A dónde estaba preso? En Roma. Estaba preso, imagínense, y él dice, yo soy embajador en cadenas. No importaba la posición en que estaba, él quería seguir hablando de Cristo. He tenido la oportunidad de visitar varios hospitales para visitar a algunos hermanos y me dicen, y cuando llego me dice, pastor, ya me gané 2 almitas. Y eso, hermano, pues sí, como mire, yo estoy mal, pero aquel está peor que mí. Me dice, ya me para y voy a platicarle y le voy hablando de Cristo y ya hasta con cosecha viene del hospital.
Y todavía me dice, y ahora entiendo por qué Dios me trajo al hospital. Habían esas dos almas. ¿Sabe que una vez una hermana me marcaba insistentemente? Yo estaba ocupado en una reunión, me salí de la reunión y contesto, hermano, pastor, yo quiero que usted venga. Mire, tengo una hermana aquí, una persona que la gané a Cristo. Y yo le dije que usted iba a orar con ella, así que se la paso. Me hacía en seco, me agarró la señora. No me dijo dónde está, que anda, nada. El amor a las almas. Y me la puso, buena, mucho gusto, yo soy el pastor Tica. Me dice la hermana que sí, ella me explicó, y ya empezamos a hablar. Va, oremos, en el nombre de Jesús. Señor, empezamos a hacer la oración. Y me dice, vaya pastor, hoy que ya la ganó, quiero que la venga a visitar. Me dijo, sí, el hermano, amén, hermano, sí, para eso nos manda el Señor, pues. Y sabe que la fuimos a visitar a ella. Y me dijo, el día que salga de acá, es un cáncer. Si Dios me permite, yo llego a su iglesia. Y vino, nos visitó. 3 meses después recayó y ya está con el Señor. Miren la labor que hizo la hermana. O sea, yo no digo que la sanó, pero su alma se fue con él. Pero fue rescatada. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. El cual soy embajador en cadenas, dice. O sea, usted puede estar enfermo, pero puede hablar, hay otros peores que usted. Usted puede estar mal económicamente y no hablar solo de su problema. Imagine que Pablo, todas sus cartas, pues, siempre dice que está preso. Él menciona dónde está. Pero Pablo dice, señores, ustedes no se acuerdan de mí, yo que estoy aquí, nada. No se está. Es más, él da fortaleza a pesar de que está preso de algo que no debería estar preso. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud del Hijo de Dios que tiene fe, de aquel que ha entregado su corazón a Cristo. Pablo dice, yo quiero hablar, que soy embajador de cadena, a pesar que estoy preso, dice que con denuedo hable de él, como debo de hablar, dice Pablo. Eso es estar centrado. Usted debe de filtrar a través del Espíritu Santo qué palabra oye, porque si le están hablando solo de prosperidad, le están hablando solo de dinero y no le hablan de Cristo, hermano, el evangelio verdadero, usted puede estar perdiéndose el verdadero evangelio por estar oyendo solo prosperidad. Tengamos cuidado. Yo no digo que Dios no bendice, Dios sí bendice, hermano, pero que no sea nuestra mirada puesta en él solo para obtención de algo material. Ahora, leamos lo demás para que poder resumir el libro, porque creo que voy a salir bien. Dice el versículo 21, para que también vosotros, dice, sepáis mis asuntos. Es decir, Pablo, recuerden, él dice que somos cartas abiertas. Yo no escondo nada, dice Pablo. Y lo que hago, todo os lo haré saber, lo hará saber Tíquico. En algunas dice que ¿cómo es? Va, esa cosa. Tíquico significa alegre, amistoso. Entonces, era un colaborador no judío, ¿verdad? Era griego, de Pablo. Dice, os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Con este personaje, con este hermano, Pablo le mandó la carta a los de Efesios, ¿verdad? Dicen que probablemente él también se la llevó a los filipenses. Entonces, dice Pablo, con ello yo les voy a hacer saber otras cosas. El cual, dice el 22, envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a quienes, hermano, a los hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mire esto, la gracia, dice, sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor, ¿qué? Mire qué bonito. Hoy que estaba repasando esto, me llamó la atención, con amor, ¿qué dice aquí? Inalterable. O sea que Pablo no cambió. Pablo se desarrolló todo su ministerio siempre con el amor de Dios, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes recién convertidos a Cristo en su primer amor y no faltaba culto, compró Biblia, rotuló su casa, rotuló el carro, hasta el chucho le puso nombre cristiano? Porque se le llamaba Satanás, lo bautizó. Hay chuchos que les ponen Satanás a usted, ¿o no? Y yo, no, ya no somos cristianos, ya no le vamos a decir Satanás. ¿Ahora cómo le llama? ¿Qué nombre le podría poner a un perrito cristiano? ¿Cómo? Jetro. Rufo. ¿Para qué? ¿Quién era Rufo? ¿Quién era Rufo? No creo que no sepan quién era Rufo. ¿Qué dice, hermano Joaquín?
Ahí lo dejo. El perro de no sé quién, dice el hermano. Va, pero ¿a dónde voy? Ya me perdió el hermano con el pato este. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis. El último, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Mire qué bonito. ¿No se ha fijado que de repente vamos alterando el amor para con Dios? Vamos sustituyendo muchas cosas. Conozco un par de hogares que ya están entrados en años. Usted sabe que hay diferentes tipos de amor. El amor eros, ¿de quién es? ¿O hacia quién se debe dar? Para la pareja, para el esposo o la esposa. El filial, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Hoy se me fue lejos mi auxiliar. El ágape, ¿verdad? Usted no puede decir, tengo 40 años de casado con mi marido, ahora nos vemos como hermanos. No puede, hermano. Es que el amor de pareja es eros, ¿sí? Usted puede decir, yo antes servía, antes esto, pero ahora por algunas cosas que he visto en algunos hermanos, algunos pastores, ¿verdad? Entonces su mirada, su amor no estaba inalterable para con Dios. Porque en las organizaciones humanas hay errores. Y el error que otro comete no significa que Jesús se ha equivocado. Entonces mi amor debe ser inalterable. Debe ser el mismo. Es más, debo de aumentarlo. Y Pablo dice en el 19, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén, dice. Y vea esto, hermano. Pablo sufrió por amor de Cristo mucho. ¿Sí o no? Golpes, cárcel, sufrió desprecio, pero Pablo siempre habló de Cristo. Ese es el amor inalterable que usted y yo debemos de tener. Esté a donde esté. Que aquí con estos micheros, como estos no cristianos, puedo hacer relajo, puedo hablar de música secular, puedo incluso sacar un par de frases OS, porque no hay nada. Me vengo para acá, pero como aquí es un cristiano, todo es pura aleluya, amén. ¿Verdad? No. El que ama a Dios no cambia su forma de ser porque demuestra que tiene verdaderamente el Espíritu de Dios en él. Amén. Vamos a preparar un sermón después de esto del amor inalterable para explicarlo un poquito mejor. Pero hagamos un resumen para ir avanzando y terminar con esta epístola este día. Amado hermano, ¿cómo Pablo, o cuánto tiempo estuvo Pablo ahí en Efesios? Recuerde que esta iglesia la fundó Pablo, ¿ya? En uno de sus viajes misioneros. Pablo llegó durante 3 meses, él llegó a la sinagoga, que era lo que acostumbraba hacer. ¿Qué era la sinagoga, hermano? ¿O qué es una sinagoga? ¿Sabe diferenciar una sinagoga, una iglesia y qué es lo otro? ¿Cómo se llama el otro? Se me ha escapado el otro el nombre. ¿Una qué? Mezquita, amén. Ahí sí, una mezquita. La sinagoga, ¿quiénes se reúnen en una sinagoga? En la mezquita, los musulmanes. Y en las iglesias, puros hermanos santos. Acá era un rayo por mentir, hermano. Pablo empezó llevando el evangelio, la buena de salvación, en las sinagogas. ¿Quiénes entraban a las sinagogas? Judíos. Las sinagogas normalmente no en lugares como que no eran propiamente en Judea o en Israel, no podían formar una sinagoga si no habían por lo menos 12 judíos, hombres. Las mujeres no contaban para poder formar. Entonces en esta comunidad de los efesios sí habían varios judíos. Pablo, como era judío, llegaba a la sinagoga, agarraba las escrituras, el Tanakh, ¿qué más es el otro? ¿Cuáles son los 5 libros? ¿Cómo se llama? Pentateuco, ¿verdad? Y agarraba a los profetas y él mostraba cómo Jesús era el Mesías, el que había de venir. Entonces al principio los judíos lo escuchaban, pero cuando empezaba siempre había una resistencia, que no querían reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces Pablo ahí en Efesios solo estuvo 3 meses en una sinagoga, pero como encontró gente
que estaba en contra de la palabra de Dios, básicamente lo sacaron de la sinagoga. Fue como Pablo llegó habían ciertas escuelas de enseñanza. Llegó a la escuela de Tiranno, ahí lo puede ver. ¿Dónde lee usted todo esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo, cabal, hermano, que lea los días, hermano, capítulo 19. Les recomiendo que lo vaya a leer, capítulo 19 del libro de los Hechos. Entonces, ahí está. Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga, literalmente lo corren, pero hay un grupo que sí se convierte a Cristo, y estos se van a la escuela de Tiranno. Ahí pasa 2 años Pablo enseñando la palabra de Dios. Ahí pasa 2 años y muchos son convertidos ahí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Ahí son muchos convertidos. La ciudad de Éfeso es una ciudad muy grande, tiene una cantidad enorme de dioses, pero al dios principal que ellos tenían, ¿cuál era? Cabal ese. Ay, hermano. ¿Cuál era? Diana. Diana la Grande. Lea el libro de los Hechos del capítulo 19. ¿Qué pasaba cuando Pablo empezó a exponer el evangelio? Sucedió un fenómeno, que muchos ya no creían en esos dioses. Ahí en esa ciudad estaba el templo de Diana, era el mejor templo, grande. ¿Qué hacían a los alrededores? Lo que hacen ahora en las iglesias tradicionales. ¿Qué venden? Amándulas, escapularios. Mire, estamos en enseñanza, pero un paréntesis. Estaba leyendo yo que si usted usa escapulario y se muere en día sábado, porque el escapulario se lo dedican a la Virgen, si usted se muere el día sábado, usted ya no pasa al purgatorio porque la Virgen la lleva al cielo. Mire, enseñanzas. No se ría, a mí también, pero en eso, esas son las enseñanzas. Pero bueno, en el templo había un señor que hacía de plata, ¿qué hacía? Templitos chiquitos afuera y los vendía. Yo me recuerdo que iba a la iglesia tradicional aquí en Don Rubén, y cuando salíamos afuera siempre andaban vendiendo cositas, que escapularios, que crucecitas y todo eso. Entonces ellos era un negocio, y sucedió que el negocio se les vino abajo. ¿Por qué? Porque como ya no creían en esos dioses y tampoco en Diana, ya la gente no compraba esas cosas. ¿O usted tiene algún cuadro de algún santo en su casa? A no ser que viva con un familiar, ahí es respetable. Si usted está de posada, yo he ido a orar a veces a casas que vamos a orar y me dice el hermano, pastor, como mi mami, pues sí, ella no es cristiana, y un cuadro ahí de un santo, de la Virgen. Yo lo entiendo, hermano. Simplemente es un cuadro, para mí no representa nada, es una imagen sin sentido, que no tiene un valor. Pero, ¿qué pasaba llegó Pablo, se convierte a la gente y este señor empieza a perder dinero y levanta a la gente en contra? Sí, aquí tengo agua, gracias. Y empiezan a levantar, y entonces se le arma un alboroto a Pablo y lo quieren matar. Algunas personas que eran pudientes y se habían convertido le dicen: mira, Pablo, mejor andate. Es así como Pablo sale después de 2 años y algo, creo que fueron, no me acuerdo si 2 años y medio o 2 años 3 meses, sale y se va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo querían matar, pero ya había dejado establecida la iglesia. Es un poquito de historia que está en el libro de los Hechos, usted lo puede leer y ahí usted va a aprender un poquito más. Ahora, vamos a ver otros puntos interesantes para cerrar, ya que terminamos el libro. Pablo desarrolla en todas sus epístolas. ¿Cuántas epístolas se le atribuyen a Pablo? ¿Alguien se recuerda cuántas epístolas se les atribuyen a Pablo del Nuevo Testamento? ¿Sí? 8. ¿Alguien dice más? Lotería. 13 epístolas. De esas 13 epístolas hay un grupo, 7, si no me equivoco, que no las ponen en duda. Son de Pablo, hay otras que dudan. Pero normalmente nosotros damos por hecho que son 13 epístolas. ¿Cuáles son esas? Usted se las puede. Ahí la tiene en su Biblia, hermano.
Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios. ¿Cuál otra? No me acuerdo, ¿qué más? Timoteo, Tito, Filemón, ¿va? Entonces esas son las epístolas. Pablo, ojo, solo se las menciono para que Pablo, y ojo con esto, también dentro de las epístolas hay otra clasificación, ¿verdad? Hay unas que son, le llaman carcelarias, porque Pablo las escribió desde la cárcel. Hay otras que son epístolas generales, que va para toda la congregación. Hay otras que son particulares, porque cuando dice epístola a Timoteo, ¿para quién era la epístola? Entonces esas se le llaman cartas particulares, porque va con un destinatario específico. Y las que son, por ejemplo, cuando dice Pablo a la iglesia que está en Éfeso, esa es una carta general para todos. Entonces, pero Pablo se le atribuyen 13 epístolas. Pero en esas 13 epístolas, Pablo desarrolla dos temas fundamentales. Primero, cómo Dios redime a los seres humanos. En casi todas las epístolas, Pablo habla de cómo Dios redime, cuál es el medio que utiliza para salvar a los humanos. Y el redimir, amado hermano, es librar a una persona de una obligación o castigo. Dándose así que, por lo general, Pablo en todas sus epístolas trata esos dos temas. El principal es acerca de cómo nos redime. Es decir, ¿quién a usted y a mí nos redime? Jesús. ¿Qué es redimir? Pagar un precio por otro, el que nos libra de mi culpa. Pregunto yo, ¿alguno de aquí nunca ha pecado? Cuidado y le cae un rayo en seco, hermano. Todos hemos pecado. Entonces, la única manera que podemos llegar al cielo es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, Pablo siempre va a tocar ese tema. El segundo tema que Pablo toca, por lo general en sus epístolas, viene siendo cómo debemos de vivir los redimidos, es decir, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pablo habla acerca de eso. Ahora, en la epístola que nos ha tocado ver, le voy a hacer una división. Del capítulo 1 al 3, Pablo toca esos temas generales, y en esta epístola, del capítulo 1 al 3, Pablo demuestra cómo Dios nos hace hijos por medio de la redención en Cristo Jesús. Él lo explica en los primeros capítulos, de cómo somos hijos de Dios, de cómo Jesús ha pagado por nosotros un precio. También nos habla que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Él dice, ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. Ahí está en el 1:13, no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Y de cómo reconcilia dos pueblos, de dos hace uno solo. Ahí en el capítulo 2 habla acerca de eso. Y me acuerdo que en el estudio que hicimos en ese capítulo hablábamos de cómo los judíos se sentaban a hacer Santa Cena y convivían, digamos, los que eran judíos por acá, o los que tenían dinero eran los judíos por aquí, los gentiles por allá. Pero Dios vino a unificar, a cumplir lo que le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham allá en el Génesis? En ti serán benditas todas las familias. Entonces, en el capítulo 2, del 1 al 3, Pablo habla acerca de cómo Jesús nos redime, cómo somos sellados por el Espíritu Santo y cómo hace un solo pueblo. Si usted se va allá a Pedro, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Es decir, nos hizo una sola iglesia. Ya no somos dos pueblos. Ahora todos somos coherederos de la gracia por medio de Jesús. Esos son el capítulo del 1 al 3. Del 4 al 6, porque solo se compone de 6 capítulos, da instrucciones prácticas para todo aquel que se ha convertido. Práctica que debemos de realizar nosotros los creyentes dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué nos da? Directrices. ¿Qué es una directriz, hermano? Algo que me guía, ¿verdad? Algo que me lleva. Pablo nos da directrices. Primero, de cómo debe ser la vida del creyente. Hace un llamado a una vida nueva. Del capítulo 4, si usted lo lee, ahí lo tiene. El 4:1 dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose en paciencia los unos a los otros. Entonces usted lo va a ir leyendo poco a poco, desde el 4 hasta el 6, nos va a hablar
de las instrucciones prácticas. Y yo se lo venía diciendo, ahora Pablo va a darnos las instrucciones prácticas. Primero nos habla acerca de las directrices de cómo debe ser la vida del creyente. Hace un llamado a una vida nueva, de pureza y apartada del mundo. En otros tiempos anduviste, dice. O sea, Pablo va a decir, señores, tenemos que dejar las viejas costumbres que teníamos. Debemos de dejar vicios, malandanzas, malas palabras, todo eso. También nos habla, del capítulo 4 al 6, nos habla un poco acerca de llevar una vida familiar diferente. Si se acuerda que vimos la posición del marido, vimos la posición de la mujer, vimos cómo los hijos estaban sometidos y vimos cómo los padres debemos de saber educar a nuestros hijos. Esas son las instrucciones que da Pablo al final. ¿Sí se acuerda de eso? Hijos, obedecer en todo, ¿verdad? Mujer, estar sometida, hermano. Sujeta, sometida, dice. ¿Verdad? Sujeta, de cómo la mujer debe de someterse al marido y de cómo el marido debe amar, ¿ya? Eso lo dice Pablo. Y el último punto que toca ahí es que nos habla a los creyentes, nos da la directriz de permanecer firmes en la fe, de no moverse. Ya hablamos un poquito de cómo vamos a estar firmes, con toda la armadura de Dios. Entonces, resumiendo, amado hermano, Pablo, como le expliqué, en sus 13 epístolas aborda estos temas. Efesios no es la excepción. Efesios era una ciudad muy populosa, donde había mucha adoración a ídolos. Pablo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, nos explica cómo llegó ahí, cómo se empezó a congregar en una sinagoga, cómo en la sinagoga lo corren porque ellos quieren seguir bajo la ley, cómo Pablo va y empieza a predicar, llegan más gentiles, llega más gente que se convierte, entonces establece ahí una iglesia durante 2 años. Lo corren literalmente porque se les viene abajo las ventas de las imágenes que ellos vendían, y entonces lo corren, se va para Macedonia, y pues ahora Pablo les manda las directrices. ¿Cuál fue el primer tema que habla? Redimidos. Nos habla de que somos redimidos por la sangre de Cristo, nos habla de que somos sellados por el Espíritu Santo, nos habla que ahora somos un solo pueblo. Y luego del capítulo 4 al 6 nos da directrices de cómo debemos de actuar. Una nueva criatura, ¿verdad? Una nueva vida. Que dejemos las cosas viejas, que nos apartemos de aquellas cosas que no son agradables a Dios. Nos habla de una nueva vida en la familia, de cómo debe de ser la relación de familia por las costumbres mismas que ahí tenían. Y luego nos habla de permanecer firmes en la fe. ¿Cómo termina? Lea conmigo lo que dice el versículo 24 y terminamos. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quédese con esa palabra. Me gustó todo lo que dijo, pastor, pero no me acuerdo de nada. Pero quédese con eso. Inalterable. ¿Cuántos verdaderamente aman a Dios? Que no quite el amor sobre Dios. Inalterable, dice la palabra. La leche la alteran, ¿sí o no? ¿Qué le echan? Agua. ¿Qué hacen? Diluir la leche. Que su amor por Cristo no se diluya. Yo antes servía, yo antes aquí, yo antes leía la Biblia, yo antes. ¿Qué le sirve antes? Yo antes era bien delgadito, sí, pero ese ya pasó. Lo que la comida nos dejó. Entonces tenemos que aprender, y Pablo lo enseña, que su amor y el mío debe ser inalterable, tal cual Cristo nos amó, que a pesar de enfrentar la cruz por nosotros, pagó un precio para salvación y vida eterna. Démosle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén.
Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.